Hermanos y amigos que me están escuchando, ¿cuántos están contentos por escuchar la palabra de Dios? Dios es bueno. Un afectuoso saludo a los hermanos y compañeros de trabajo del Mercado Zonal La Rinconada. Tu vida es muy importante para el Señor. Saludos también en esta oportunidad a la familia Torres Chávez, la hermana Kelly y su esposo William Torres, a su adorado hijo e hijas, Almudena, María Fernanda y William Torres Chávez. Amados hermanos, Dios les cuide y les bendiga siempre. El mensaje para hoy se titula: Nadie es bueno sino solo Dios. La lectura bíblica se encuentra en Marcos capítulo 10, los versículos del 17 al 23. Vamos a dar lectura. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, toma tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirándole alrededor, dijo a sus discípulos: Cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Que Dios bendiga, amados hermanos, esta porción de sus sagradas escrituras. Vamos entonces a ver qué es lo que quiere decirnos el Señor por medio de la lectura que hemos hecho. Estos pasajes nos hablan de un joven rico, de un joven que tenía muchos bienes. Nos habla de un joven que quiso estar seguro de poseer la vida eterna. Por eso preguntó a Jesús cómo podía lograrlo. El joven declaró y aseguró que jamás quebrantó ni siquiera una de las leyes de Jesús. Pero Jesús, lleno de ternura y de amor, trató al joven a través de su orgullo como un desafío. Le permitió que expusiera sus verdaderos motivos. Le dijo: vende todo lo que tienes y regálalo a los pobres. Aquí estaba la barrera, lo imposible que podía mantener a aquel joven fuera del reino de Dios. Su amor al dinero representaba, amados hermanos, su orgullo, y esto era lo que le atajaba y no pudo cumplir con el requerimiento que Jesús le hizo. Al decir: anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, le quiso decir que debería amar a Dios sobre todas las cosas. El joven se acercó a Jesús deseando saber qué hacer para heredar la vida eterna,
pero al escuchar a Jesús se fue triste, viendo que era incapaz de hacer lo que Jesús le pedía. ¿Qué barreras le impiden al joven para entrar o para entregar su vida a Cristo y ganar la vida eterna? Cuando Jesús le preguntó, ¿por qué me llamas bueno? En realidad, el Señor le está diciendo, ¿sabes con quién estás hablando? El joven estaba en la verdad, porque al llegar y decirle maestro bueno, estaba llamando a Jesús Dios. Esto era correcto, pero él no se da cuenta de ello. Aunque Jesús le dijo a este joven, vende todo lo que tienes y regálalo a los pobres, esto no quiere decir que Jesús pide a todos los creyentes que vendan sus posesiones. No significa que para heredar la vida eterna uno tiene que vender todo lo que tiene y regalarlo. La mayoría de sus seguidores, sus apóstoles, no lo vendieron todo, pero usaron sus posesiones para bendición de otros. En cambio, la historia del joven nos muestra que no debemos permitir que haya algo que nos frene a seguir a Jesús. Debemos quitar toda barrera que nos impide servir a Dios en una forma plena. Jesús mostró su amor verdadero sobre este joven, de manera que este joven tuvo una gran oportunidad de heredar la vida eterna, pero no lo supo aprovechar, más bien lo perdió. Este joven pudo brillar en su vida para toda la eternidad, sin embargo, se hundió para siempre. Este es el peligro que existe para toda persona, especialmente para la juventud. En este mensaje vamos a considerar, y quiero que ustedes tengan bastante cuidado, 4 correctas cosas que hizo este joven. Primero, este joven vino a Jesús en el tiempo correcto, es decir, vino a Jesús cuando era joven. La edad de la juventud es muy hermosa. Es la época cuando los jóvenes tienen muchas ilusiones. Es cuando el cuerpo ha alcanzado su máximo atractivo. Tiene un encanto natural. Muchos llaman a la juventud el tesoro divino. Y tienen razón. En el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, da un consejo a los jóvenes diciendo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Amados hermanos que me escuchan, a los caminos del Señor Jesús se puede venir en cualquier edad de la vida, pero es mejor venir cuando uno es joven. El hombre que hemos visto en el pasaje de las Sagradas Escrituras vino a Jesús joven. En segundo lugar, vemos que este joven vino a Jesús en una actitud correcta. La historia bíblica dice, vino uno corriendo. Si el joven vino corriendo, eso indica que tenía urgencia. ¿Por qué corremos? Corremos cuando estamos apurados, cuando nos encontramos en peligro y queremos salvarnos. Ahí es donde corremos, nos apuramos. Y lo más urgente para una persona debe ser venir a Jesucristo. También dice la historia que el joven llegó a Jesús e hincó la rodilla. Miren ustedes, eso indica que el joven vino en una actitud de reverencia. Muchas personas van en busca de ayuda, en busca de un consejo, pero nunca se ponen de rodillas.
Sin embargo, este joven se postró de rodillas delante de Jesús. Esto es una actitud realmente correcta. En tercer lugar, este joven vino a Jesús con una buena actitud porque se acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hasta estos momentos, este joven estaba preocupado por la condición de su pobre alma. Aquí hay algo que debemos meditar. No solo los jóvenes, sino también nosotros los adultos. Muchas veces estamos preocupados con las cosas secundarias y no nos preocupamos de las cosas que tienen que ver con el espíritu. No nos estamos preocupando por las cosas que tienen que ver con Dios y la eternidad. La pregunta que hizo el joven indica que su riqueza, su posición social y su religión no le eran suficientes. En el alma de este joven había un vacío. Amados hermanos, llega un momento en la vida cuando nada de este mundo puede llenar el vacío que hay en nuestro ser. Y ese precisamente es esos momentos que se siente la necesidad de Dios. Hay una cosa que debemos entender. Lo más grande que hay en el mundo es el hombre. No hay nada que puede compararse con el hombre en la creación de Dios. Y lo más grande que hay en el hombre es el alma. El alma es donde sentimos alegría, gozo, paz, pero también se siente dolor, angustia, tristeza, desesperación, pena. Lo más grande que hay en el alma, mis queridos oyentes, es Dios. En cuarto lugar, el joven de la historia vino a la persona correcta. Vino a Jesús. Es muy importante saber a quién acudimos. Sí, amados hermanos y amigos, es muy importante saber a quién acudimos con nuestros problemas a pedirle un consejo. En el libro de Juan, en el capítulo 10, versículo 10, el Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la promesa que el Señor nos hace. Sin embargo, la humanidad, en vez de acudir a Jesús, pone su confianza en sí mismo, diciendo: mis fuerzas, mi trabajo, mi inteligencia, mi perseverancia me permiten ser lo que yo soy. Es una equivocación, despreciando de esa manera el remedio divino, dando lugar a las cosas de este mundo sin Dios. Si Dios nos quitara nuestras fuerzas y nuestra inteligencia, ¿qué sería de nosotros? En estos días nos encontramos frente a un problema grave que es la COVID-19. Al hablar de COVID nos estamos refiriendo a la pandemia coronavirus, y cuando hablamos de 19 es porque nuestro país, al llegar el año 2019, llegó la pandemia virus. ¿Qué podemos hacer ahora? Nada. Por lo menos estamos usando nuestra inteligencia, cumpliendo con algunos protocolos y no saliendo de nuestros hogares, respetando la voluntad de Dios. Amados hermanos, la Biblia nos enseña que la raíz de todos los males y dolencias nos viene por alejarnos de Dios. Cristo es la única esperanza en este mundo y es urgente que el hombre se reconcilie con su Creador para que las cosas se vayan arreglando. Jesucristo es el más alto ejemplo y es la mejor aspiración que puede tener un joven. Todos necesitamos un líder
Y ese líder es el Señor Jesucristo. Jesucristo es superior a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob, y es superior a todos sus apóstoles. No hay otro como Él. Jesucristo es nuestro ejemplo de paciencia, de mansedumbre, de sabiduría, de poder, de amor y de santidad. El Señor tuvo mucha paciencia, lo que no tenemos nosotros. Él no engañó a nadie. Sus brazos siempre están abiertos para todos los que desean acogerse a Él. Él es un verdadero manantial de vida. Es una fuente de bendición que nunca se agota, que nunca se termina. El Señor Jesús siempre se muestra amable al que lo busca con un corazón sincero. Recordemos siempre, amados hermanos, la pregunta que hizo el joven a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús en esos momentos procede a examinar al joven. Jesús, mejor que nadie, conocía la naturaleza humana. Frente a Jesús estaba un joven muy religioso, un joven moral y legalista. Por eso Jesús lo examina con los mandamientos, en los cuales el joven creía que los guardaba religiosamente. Después que el joven respondió al Señor diciendo que todos los mandamientos lo había guardado desde su juventud, el Señor le dice: una cosa te falta. El joven tenía muchas riquezas, era rico económicamente y tenía muchos bienes para disfrutar, pero le faltaba lo más importante: le faltaba amor. Este joven era religioso, pero no era salvo. No había experimentado el nuevo nacimiento. Le faltaba vida. Tenía moral, pero le faltaba gozo. No tenía paz en su corazón. Su riqueza, su dinero, le hizo egoísta. Este joven adoraba más a su riqueza que a Dios. Era adorador de becerros de oro. Tenía un ídolo y lo veneraba. Los cristianos debemos saber que los ídolos matan. El joven no cumplía con el mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y este mandamiento es el que debemos cumplirlo al pie de la letra. Todo lo que le falta al joven y al adulto, solamente Jesús puede darles. Él puede dar paz, amor y gozo. Cuando el joven hace la pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?, Jesús le dice: anda, vende todo lo que tienes y regálalo a los pobres. El joven, esto no le cayó bien, y él, afligido por esas palabras, se fue triste, porque tenía mucha riqueza. Amados hermanos, el amor al dinero es muy poderoso. El dinero es para nuestro servicio, pero muchas veces somos esclavos del dinero. El joven de la historia hizo una mala elección. No se dio cuenta que seguir a Jesús encierra todo. Teniendo a Jesús en nuestra vida, se sigue recibiendo tesoro, dinero aquí en la tierra, y se tiene asegurado una mansión allá en el cielo. Gloria al Señor. Qué precioso es nuestro Señor. El joven pensó que la juventud nunca pasaría y que su dinero nunca se acabaría. Fue un gran error, porque la juventud pasa muy rápido y todo se acaba. Cuando uno muere, nada lleva. Es una pena cuando vemos que el joven rico se fue cada vez más lejos del Señor y se hundió en la sombra de la tristeza y de la equivocación. No olvidemos que este joven, como muchos jóvenes, vino al encuentro con Cristo. No olvidemos también que ese encuentro
puede significar nuestra salvación como también nuestra perdición. Hermanos jóvenes, no sigan el ejemplo del joven rico. No te hundas en la sombra de tu equivocación. Tu vida debe ser una bendición en las manos del Señor. Y no solo para ti, sino para tu familia y para toda la humanidad. Recuerda siempre que el Señor te llama. Te dice: hijo mío, dame tu corazón. Termino el mensaje con el Salmo capítulo 34, versículo 14, que dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. A veces pensamos que la paz debe llegar fácilmente, sin ningún esfuerzo. Pero David, en este versículo que acabamos de leer, explica que debemos buscar la paz y seguir la paz. Pablo repite este pensamiento en Romanos capítulo 12, versículo 18, y recomienda que una persona que quiere paz no puede andar en altanerías ni contiendas. Entonces debemos trabajar duro para vivir cada día en paz y con los demás. Gracias, hermanos y amigos y familia, por escuchar la bendita palabra de Dios. Les deseo las más ricas bendiciones sobre esta semana que viene. Y como siempre, invitarles al próximo domingo a una predicación, a escuchar la palabra de Dios a partir de las 10 de la mañana. Muchísimas gracias, un abrazo para todos, que Dios bendiga y pasen una linda semana. Gracias a todos.